Buenos días para todos y todas. Vamos a dar inicio a el curso de la maestría en psicopedagogía que tiene que ver con el desarrollo de las competencias emocionales. Es importante que, bueno, hoy conversemos un poco sobre una pequeña introducción con respecto a esta temática. Les explicaré posteriormente el plan de evaluación, cómo va a estar distribuido en los tiempos en que lo vamos a desarrollar. Y bueno, concluiré nuestro encuentro del día de hoy luego de hacer la explicación del plan de evaluación. Bueno, para iniciar sobre la educación emocional, es importante que aunque la educación del siglo XXI se ha generalizado hasta alcanzar a la totalidad de la población en cada uno de los países desarrollados, también hay que reconocer que se ha centrado fundamentalmente en una instrucción cognitiva y olvida el desarrollo de competencias múltiples, especialmente de las competencias emocionales. La reflexión acerca de cómo se desarrolla la educación de niños y jóvenes ha facilitado que muchos educadores denuncien de manera permanente que el aprendizaje se ha centrado únicamente en lo referente a materias académicas ordinarias que son parte de los pensum de estudio y no permite entender de manera explícita el desarrollo integral de las futuras generaciones. En el 2015, en su informe Replantear la Educación, la UNESCO certifica la necesidad de superar el aprendizaje académico tradicional y de proporcionar un planteamiento más holístico de la educación y del aprendizaje para así superar las dicotomías tradicionales entre los aspectos cognitivos, emocionales y sobre todo quizás alguna crisis que vemos hoy y es el aspecto ético. Desde la convicción de que la educación debe preparar la vida, se ha generado en los últimos años un movimiento a favor de la importancia de promover, difundir y desarrollar la educación emocional. Vemos que es un elemento que ha estado un poco alejado del quehacer docente, del quehacer educativo, y se ve hoy en día como un elemento necesario para la concreción de innovación pedagógica. De esta manera se pretende dar respuesta a algunas de las necesidades socioeducativas que no quedaban hasta el momento suficientemente atendidas. Porque, les repito, la educación estaba totalmente centrada en el desarrollo de contenidos y de cumplir cada uno de los pensums académicos que son parte de los programas de estudio en cada uno de los países a nivel mundial. Por todo esto, es innegable que en los últimos años, caracterizados por una fuerte crisis, quizás podemos decir que el escenario ha sido un poco desalentador, el desempleo, algunas dificultades económicas, hablamos de un aumento de la pobreza a partir del surgimiento de la pandemia que vivimos aún actualmente, la división política que hay a nivel mundial, entre otros asuntos que son sumamente negativos y que lastimosamente hoy así han sido bombardeados a nivel mediático
que han afectado de manera generalizada la población, no solamente la población de adultos de nuestros contextos geográficos, sino también la población de niños y niñas y jóvenes de nuestro, o sea, a nivel mundial. Todo esto nos ha quizás obligado a, a reacomodarnos para poder afrontar esta situación actual a partir de algunos procesos que nos permitan eh, el desarrollo más efectivo de manera integral de los individuos que son parte del sistema educativo. Por ende, es importante que quienes hoy en día se forman en algunos aspectos del proceso educativo nos permita incorporar el elemento de la educación emocional, ya que de un modo la educación emocional servirá como prevención en cada uno de el proceso de empoderamiento de las generaciones del futuro. Por supuesto que el desafío no es nada sencillo. Es bastante complicado que podamos hablar de una educación emocional cuando sabemos cuál es la realidad de los entornos escolares, de la familia y de la sociedad a partir del desarrollo de las competencias emocionales. Y como sabemos que eso es una realidad que estamos viviendo a nivel mundial, pues efectivamente no es nada sencillo poder decir cómo abordar el proceso de educación emocional. Vizquerra en el 2009 decía que la educación emocional es un proceso educativo totalmente continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales, pero como un elemento esencial en el desarrollo integral de la persona, con el objetivo de poder capacitarla para la vida. El concepto de educación emocional es mucho más amplio que el de inteligencia emocional. Ya que en él se recogen algunas aportaciones con respecto a la neurociencia y también con respecto a la psicología positiva y el bienestar subjetivo. Es importante que sepamos que la educación emocional hoy en día adopta o está adoptada dentro de un enfoque de ciclo vital, por lo que es preciso que forme parte del círculo académico a lo largo de la edad adulta y se extienda la formación permanente para toda la vida. La educación emocional es una forma de prevención primaria totalmente inespecífica, y lo decimos que es inespecífica porque va a depender de cada una de las realidades que se viven dentro de los contextos, pero que pretende minimizar la vulnerabilidad de las personas a determinadas disfunciones que hay en cada caso particular. Por tanto, el objetivo principal de la educación emocional es el desarrollo de competencias emocionales y de bienestar de cada uno de los individuos. Es importante que lo tengamos claro para que nosotros, como mediadores dentro de este proceso, podamos servir como una base que les permita o que facilite cada una de las herramientas y de los elementos necesarios para que exista un desarrollo de manera individualizada en cada uno de nuestros educandos en el elemento de la educación, de las competencias emocionales, ya que las competencias emocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Cuando nosotros hablamos
de la autonomía emocional, podemos decir que se puede entender como un concepto amplio que incluye un conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión personal, entre las que se encuentran la autoestima, la responsabilidad, la actitud positiva ante la vida, la capacidad de analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda en caso de que tenga alguna dificultad de manera interna, y qué recursos me van a permitir tener una autoeficacia emocional. Por ende, la competencia social es la capacidad de mantener buenas relaciones con otras personas, con el entorno donde yo me desempeño de manera cotidiana. Y esto me va a permitir dominar las habilidades sociales y me va a permitir tener capacidad de comunicación efectiva, respeto, actitudes y la suficiente asertividad a la hora de tomar alguna decisión con respecto a mi entorno social. Finalmente, podemos decir que el bloque de competencias que se deben desarrollar para la vida y el bienestar de cada uno de nuestros educandos nos va a permitir adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar de manera satisfactoria cada uno de los desafíos que se presentan diariamente en la vida, ya sean privados, ya sean profesionales, ya sean sociales, sin olvidar que hay algunas situaciones de manera excepcional con las que se va a ir tropezando durante el desarrollo de su vida. Entonces es importante que nosotros tengamos claridad de lo que es la educación emocional, ya que cada uno de los contenidos que vamos a desarrollar dentro de la educación emocional, nos va a permitir desarrollar competencias emocionales donde vamos a hablar de el concepto de emoción, cuáles son los tipos de emociones, qué características tienen las emociones, cuáles son los fenómenos que se presentan a partir de las emociones, y esto nos va a permitir, de cierto modo, poder tener claridad en cada uno de los procesos de desarrollo de nuestras competencias emocionales. Cuando hablamos de la educación emocional, es necesario que tengamos claro que la educación emocional debe ser totalmente intencionada. La educación emocional requiere que nosotros, como parte de ese proceso, tengamos bastante claro que no podemos iniciar ninguno de esto, de un proceso de la emoción ni nada de eso. Lo podemos hacer de manera improvisada. Los procesos de desarrollo de competencias emocionales dentro de un ambiente de aprendizaje, dentro del sistema educativo, deben tener una planificación previa y deben estar planificados de manera intencionada. Pudiese surgir a partir de alguna coyuntura o de alguna circunstancia que se presenta de manera particular en el contexto educativo. Pero si no es así, también puede surgir a partir de los fenómenos sociales que se presentan en cada uno de esos contextos geográfico o educativo, y debe tener una intencionalidad. No podemos decir que, por ejemplo, la educación mediada por la afectividad es parte de la educación emocional o de la promoción del desarrollo de competencias emocionales en nuestros educandos. Aunque la afectividad es un elemento que un educador debe llevar consigo en su práctica pedagógica, es importante tener claro
que no es el desarrollo de competencias emocionales en los niños y niñas. Porque cuando hablamos de entender lo que es una emoción, lo mejor que podemos hacer es experimentarla y poder ser lo suficientemente empáticos con los educandos que nosotros podemos tener a nuestro cargo. Porque el concepto de emoción se deriva de las teorías de las emociones. Las emociones son una parte sustancial de la vida humana. Por ende, nosotros no podemos decir que estamos desarrollando procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del sistema educativo si lo estamos aislando del desarrollo integral de nuestros educandos, y las emociones son parte de cada uno de estos elementos. Es importante poder especificar que hablar de emoción nos va a permitir o trabajar la educación emocional, nos va a permitir que nuestros educandos tengan las herramientas necesarias para poder tener una relación más empática, más positiva con sus compañeros de clase. Nos va a permitir que nuestros educandos tengan mayor facilidad a la hora de tomar decisiones cuando se les presenta alguna dificultad y cuando se les presenta alguna situación que pudiese generar algún conflicto interno en cada uno de nuestros niños y niñas, que es un elemento propio de la realidad que se vive dentro de nuestro sistema. Entonces, la educación emocional es parte intrínseca del desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Debe estar inmerso y debe ser de manera intencionada, planificada. No puede ser improvisada. No puede ser que surja durante la jornada sin que previamente se haya desarrollado un plan que permitiera tener los objetivos claros a cumplir con respecto al desarrollo de competencias emocionales. La estabilidad emocional, la inteligencia emocional, el desarrollo socioemocional de todo nuestro grupo nos va a permitir poder cumplir a cabalidad los objetivos trazados no solo a nivel del desarrollo de competencias emocionales, sino que también nos va a facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros educandos. Si nosotros tenemos niños y niñas que hayan desarrollado competencias emocionales de manera positiva, que les permita tomar decisiones, que les permita enfrentar las situaciones que se les pudiesen presentar en la cotidianidad, seguramente nosotros vamos a poder desarrollar estrategias para poder enseñar contenidos específicos con mayor facilidad. Porque hablar de emoción, hablar de cada uno de los elementos que están inmersos en el desarrollo de competencias emocionales, realmente nos va a permitir poder tener una interacción muchísimo más amplia con cada uno de los educandos con los que estamos diariamente. La verdad, debemos tener claridad con respecto a esto, porque no podemos hablar de educación emocional o del desarrollo de competencias emocionales de una manera improvisada. Nosotros debemos tener claridad en qué es lo que vamos a desarrollar a partir de allí. En nuestro programa de evaluación, la estructura del curso está
a partir de 5 unidades. El curso está establecido para ser desarrollado en 5 semanas. Tenemos una primera unidad donde ustedes van a poder evidenciar lo referente al mundo de las emociones. Y bueno, les tengo una propuesta de un mapa conceptual. Las ponderaciones van a variar un poco, entonces, bueno, esas no las tomen tanto en cuenta. Acabé de hacer algunas modificaciones y no corregí las ponderaciones, pero van a poder tener el plan de evaluación con mayor, o sea, definida muchísimo mejor dentro del aula virtual. Luego tenemos la teoría de las emociones, donde ustedes van a desarrollar una línea de tiempo de cada una de los elementos que son parte de esta temática. Luego tenemos la unidad 3, donde tenemos el contenido sobre la estructura y función de las emociones. Esa clase se las voy a facilitar en nuestro próximo encuentro sincrónico y posteriormente ustedes deberán contestar un cuestionario a partir de esa unidad. Luego vamos a tener la unidad sobre las competencias emocionales, donde ustedes van a hacer un resumen analítico. Y luego vamos a hablar sobre la educación emocional y el bienestar, donde también van a desarrollar un ensayo. Creo que tengo a una compañera conectada. Quisiera escuchar las expectativas que tiene el curso. Y bueno, luego pues daré cierre a todo lo referente al encuentro sincrónico. Entonces, la escucho, Rosángela. Buenos días, profe, ¿cómo Buenos está? días. Pues bien, me pareció muy bien la clase, muy explicativa. Tengo muchas expectativas, espero aprender mucho sobre cómo ayudar a esos estudiantes a manejar sus emociones y aprender a comprenderlas. Y pues en cuanto al plan de evaluación, pues me parece chévere, profe. Gracias, Rosángela. Bueno, recordar que el curso va a estar definido, o sea, lo vamos a desarrollar en 5 semanas, eso es a partir de esta semana. Espero poder adjuntar todas las actividades en lo que queda de semana y el inicio de la semana próxima, para que ustedes puedan ir desarrollando ya las actividades de las primeras unidades, porque, por ejemplo, la unidad 3 la van a desarrollar a partir del encuentro sincrónico que les voy a facilitar, y las otras unidades sí las pueden hacer totalmente de manera virtual. Entonces, bueno, esperando que dentro del curso podamos desarrollar cada uno de los elementos teóricos que ustedes requieran para poder profundizar sobre esta temática en específico y cumplir con cada una de las expectativas presentes en todos ustedes. Entonces, bueno, que tengan muy buen día y esperamos vernos en unas semanas. Feliz día para todos.